Saludos, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Julián Misael, evangelista del Señor para la gloria de su nombre. Bienvenido a su canal Paso a Paso por la Biblia. Este día será un día genial para que empecemos juntos a estudiar la Biblia. Este nuevo año 2023 puede ser el año que se cumpla el propósito que Dios ha puesto en tu corazón de estudiar la Biblia. Pero para eso te vamos a acompañar en tu trayectoria bíblica. Hoy estaremos hablando de cómo introducirnos a la Biblia o de tener un panorama bíblico. Por eso el tema de este video es panorama bíblico para estudiar la Biblia. Pero antes de empezar con el tema, quiero pedirte 3 favores. Primero, suscríbase a nuestro canal. Segundo, active la campanita para que YouTube le esté informando cuando subamos nuevo contenido bíblico, ya que estaremos de manera continua subiendo contenidos bíblicos. Y el tercer favor es que comparta este video para que así nos ayude a crecer. Empecemos. Bien, para estudiar la Biblia es necesario entender varias cosas. Número 1, la Biblia es un documento o es un libro de 66 documentos y contiene 2 divisiones. Una es el Antiguo Testamento y la segunda, el Nuevo Testamento. Es importante conocer la cantidad de documentos que contiene el Antiguo Testamento y cómo está dividida en la Biblia que nosotros los latinoamericanos utilizamos y la Biblia que los hebreos utilizan. El Antiguo Testamento que nosotros utilizamos contiene 39 libros y para los hebreos este mismo Antiguo Testamento que contiene lo mismo, solo que hay una pequeña diferencia, contiene de 22 a 24 libros. Ahora, ¿cómo los hebreos dividen el Antiguo Testamento y cómo nosotros dividimos el Antiguo Testamento? Los hebreos lo dividen en 3 categorías. La Torá, que es la misma ley, que abarca desde Génesis hasta Deuteronomio. A esto nosotros lo llamamos Pentateuco, Torá o ley, que tiene 5 libros en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Tenemos los libros históricos y estamos hablando del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, no el que tienen los judíos. Los libros históricos abarcan desde Josué hasta Estel y tienen un compendio de 12 libros históricos. 12 libros históricos. Y luego de esos libros históricos hay 5 libros más. Nosotros tenemos 5 libros de la ley y 5 libros sapiensales. Los 5 libros de la ley abarcan desde Génesis hasta Deuteronomio y los 5 libros sapiensales abarcan desde Job hasta Cantar de los Cantares. Luego la otra división que tenemos es la de los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son desde Isaías hasta Daniel y los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías. Esas son las 5 divisiones que tenemos en el Antiguo Testamento y voy a dar un breve repaso para que usted se lo aprenda de memoria. Primero, tenemos la ley que abarca desde Génesis hasta Deuteronomio. Segundo, tenemos los libros históricos que abarcan desde Josué hasta Estel. Tercero, tenemos los libros sapiensales o los libros de sabiduría que abarcan desde Job hasta Cantar de los Cantares. Cuarto, tenemos los libros de los profetas mayores que abarcan desde Isaías hasta Daniel. Y quinto, tenemos los profetas menores que abarcan desde Oseas hasta Malaquías. Los hebreos dividen el Antiguo Testamento en 3 secciones, a diferencia de nosotros que lo dividimos en 5 secciones. Está la ley, que es la Torá, están los Nebim, que son los profetas, y están los Ketubim, que son los escritos sagrados. Es importante entender cómo funciona el Antiguo Testamento para tener una buena interpretación.
En ambas Biblias, el último profeta en profetizar fue Malaquías del Antiguo Testamento. Y tenemos que en el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes y un sinnúmero de hombres escribieron el Antiguo Testamento inspirado por Dios. Es bueno recordar que para la época en la que nuestro Señor Jesucristo vivió, solamente se tenía en consideración el Antiguo Testamento, que es conocido como el Tanakh, que es el compendio de libros sagrados del Antiguo Testamento. Y es bueno citar que en tiempos pasados han querido añadirle, y todavía hay libros y Biblias que tienen libros llamados deuterocanónicos o libros apócrifos que no se consideran libros realmente inspirados por Dios. El último profeta en profetizar, que fue Malaquías, profetizó en los años 430 antes de Cristo, y no se registró que más nadie habló durante 400 años, aunque hubieron revueltas, aunque hubieron situaciones en las que los judíos se vieron involucrados, y Dios levantó hombres como los macabeos, que se levantaron de parte de Dios. Ahora, no hablaron de parte de Dios, sino que se levantaron de parte de Dios a defender la ley y la tradición judía. Ese es el Antiguo Testamento. Y podemos clasificar que el Antiguo Testamento nos empieza hablando en varias categorías. La primera categoría del Antiguo Testamento es que Génesis nos relata el inicio de todas las cosas. Nos relata el inicio del universo, el inicio de la caída del hombre y también de la creación del hombre, el primer juicio por causa de la rebelión humana que aparece en el libro de Génesis capítulo 6, donde Dios llama a un hombre llamado Noé y lo llama para hacer un arca y a predicar el evangelio en ese momento, que era que venía un diluvio por causa del pecado y nadie lo escuchó. En vista de que el hombre vivió en rebelión, la palabra de Dios nos dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado el hombre y por eso trajo un juicio. Esa es la tercera parte de la categoría del Antiguo Testamento. Luego tenemos también cómo Dios empieza un plan salvífico a través de la nación de Israel, llamando al primer hebreo Abraham. Y luego se le conoce que a la descendencia de Abraham, o a los 4 hijos, o los hijos primeros de Abraham, porque tenemos varios hijos de Abraham, pero hay 3 descendientes de Abraham que son los principales, y junto a Abraham son llamados los patriarcas. Tenemos a Abraham, a Isaac, que fue el único hijo que Dios le dio de Sara. Tenemos a Jacob, que más adelante Dios le cambió su nombre y le llamó Israel. Y luego de que lo llamó Israel, hubo un éxodo de la familia de Jacob o de Israel, de Egipto. Y luego allá en la tierra de Egipto duraron 430 años. Escucha bien, 430 años duraron allá para que la palabra de Dios se cumpliera, según lo que Dios le había dicho a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 15. Luego de esos 430 años, donde el pueblo vivió afligido en tierra de Egipto, Dios lo llamó y lo sacó. Y luego se registra otro éxodo masivo de Egipto a la tierra de Canaán. Primero tenemos un éxodo de Canaán a Egipto, y luego tenemos otro éxodo 430 años más tarde de Egipto a Canaán. Y luego tenemos 40 años luego que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Duran 40 años. Lo que Dios había dicho era que duraran 40 días, pero siempre la desobediencia del hombre hace que la bendición de Dios se extienda en muchas ocasiones. Duraron 40 años en el desierto. Luego de esos 40 años, la Biblia dice que Moisés muere. Y luego que Moisés muere, Dios le había dicho a Moisés que pasara el batuto, que pasara el batón a su sobrino Josué, y que conquistara y que terminara el trabajo que Dios
había encomendado a su tío de conquistar la tierra de Canaán. Ese periodo de tiempo dura 7 años. Luego de ese periodo de tiempo de 7 años y la conquista de Canaán, tenemos 350 años que los jueces de Israel, o Dios levantó jueces, porque cuando murió Josué, cuando murió Moisés, la Biblia nos dice en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, que cada quien hacía lo que bien le pareciere. Pero eso es un contexto un poco más amplio, porque está en el capítulo 17. Antes del capítulo 17, Dios levantó 13 jueces. 13 jueces. Pero en fin, el periodo de los jueces fueron 350 años. Escuche bien, 350 años fue el periodo de los jueces. Luego de ese periodo haber terminado, entonces empieza lo que le llamamos el periodo del Reino Unido, que empieza con 3 hombres que Dios utilizó en su momento. El primero de estos hombres es el más conocido por su rebelión y por su desobediencia, el rey Saúl, que gobernó 40 años. Luego le sucede David, quien reina también por 40 años, y luego le sucede Salomón, el hijo de David, quien también gobierna por 40 años. A este periodo del Reino Unido de Israel se le calcula que duró un periodo de 110 años, dividido en esos 3 hombres que gobernaron los 40 años. Luego de que Salomón muere, la Biblia nos dice que hubo una división del reino del norte de Israel, que está conformado por la ciudad de Samaria, o bien conocido, la capital de Israel, que es Samaria, y el reino del sur, con su capital central, que es Jerusalén. Jerusalén. Escúchame, que ustedes saben que a veces uno las ideas no las coordina bien, pero vamos. Entonces, este periodo del reino dividido, luego de que Salomón muere, se le calcula que también duró un periodo de 350 años, al igual que el periodo de los jueces, que fueron también 350 años. Luego de la desobediencia del reino haber estado dividido, la Biblia dice que Dios trajo consecuencias por el pecado de Israel y de Judá. Habló en varias ocasiones y levantó profetas como Jeremías, como Isaías, que profetizaron al reino de Judá, porque ya Israel o Samaria, que era una mezcla de gentiles con judíos, ya se habían rebelado en contra de Dios y quedaba un poco de temor en la tierra de Judá. Y Dios levantó ¿a quién? A profetas tales como Jeremías, Isaías, entre otros, y profetizaron. El último profeta en profetizarle y que le profetizó 70 años en el exilio fue Jeremías, quien Dios levantó para que le dijera al pueblo de Israel o de Judá que se entregaran a Babilonia, a Nabucodonosor, porque ese era parte del castigo de Dios por causa de su desobediencia. Ese periodo en el que ellos fueron cautivados y estuvieron en el cautiverio en Babilonia duró un periodo de 70 años. Luego Dios levantó un rey llamado Ciro, rey de Asiria, y le dio la oportunidad de regresar a Israel y levantar nuevamente el templo que Nabucodonosor había destruido en el año 536. Algunos calculan otro año, pero la mayoría de historiadores da de que el templo de Israel fue destruido en el año 536, que fue el primer templo y fue destruido por el rey Nabucodonosor. Eso usted lo encuentra en el libro de Jeremías. Luego de estos 70 años, haber culminado, ellos regresan. Y usted verá la historia, tanto en Esdras como en Nehemías, de la reconstrucción del templo, que conllevó un periodo de 140 años. 140 años, el periodo de
la reconstrucción del segundo templo a mano de Zorobabel. Bueno, el nombre es un poco complicado, siempre he tenido complicaciones con ese nombre. Entonces, señores, es bueno entender cómo la historia del Antiguo Testamento está dividido para nosotros poder colocar quién profetizó, por qué se habló de esa manera, por qué se dirigieron así, para que usted tenga un panorama del Antiguo Testamento. El último profeta fue Malaquías y duró, luego Dios de Malaquías haber muerto, duró un periodo de 400 años en silencio, y ese silencio se rompe con el profeta Juan el Bautista. Pero vamos a hablar del panorama del Nuevo Testamento más adelante. Vamos a recapitular cómo está dividido el Antiguo Testamento, cómo nosotros vemos el panorama bíblico del Antiguo Testamento. Lo vemos en la categoría número 1 de la ley o de la Torá, que abarca desde Génesis hasta Deuteronomio. La historia de Israel, que abarca desde Josué hasta Estel, 12 libros históricos. Luego vemos los libros sapiensales o los libros de sabiduría, que desplegan una amplia amalgama de sabiduría de parte de Dios en los libros de Job, Salmo, Proverbio, Cantar, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que son 5 libros sapiensales. Luego vemos 5 libros de los profetas mayores, desde el libro de Isaías hasta el libro de Daniel. Y luego vemos 12 libros de los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Este es el estudio que usted debe de empezar a hacer para entender el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, les recomiendo a cada uno de ustedes que en el amor del Señor tomen este año y aprovechen que estamos empezando el año para suscribirse al canal y junto a nosotros estudiar la Biblia. Dios les bendiga a todos y muchas gracias por mirar este video.